permanente idea. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Es como ahorita que hay una guerra lamentable en el Medio Oriente, ¿no? Entonces a veces yo ni entiendo. Entonces, son cosas inmediatamente nos viene a la mente por qué se pelean, por qué se bombardean, por qué no se ponen de acuerdo, quién tiene la razón, qué es lo que sucede. Entonces, todo se reduce a eso. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo justo? ¿En qué es lo injusto? ¿Correcto? Siguiente lámina, por favor. Entonces, la ética es la disciplina, así como hay física, hay medicina, hay arte. La ética es una disciplina del saber humano que existe, que lo guía para pensar correctamente y en base a su conciencia, hacer el bien y evitar el mal. Es la más importante de todas las ciencias porque es la que da sentido a las demás disciplinas. La ética es una parte de la filosofía y se le conoce también como filosofía moral. Entonces es la que guía. Por ejemplo, ya yo puedo ser hasta un doctor en derecho, un doctor en física, doctor en matemática, pero si uso mi ciencia, mis conocimientos para la maldad, entonces he perdido realmente la brújula, ¿no? He perdido lo que es el sentido de la vida. Entonces, por eso, ¿quién es el que me da sentido a mi disciplina, a mi conocimiento? La ética. Siguiente lámina, por favor. En la ética es como el cauce del río. Si sigues su camino, llegarás a buen puerto. ¿Ok? Porque uno tiene varios caminos, pero el que te conduce a buen puerto es la ética. Siguiente lámina, por favor. Como dijimos, no se impone, contiene principios y valores que se proponen a la razón para educar su libertad. Esto es fundamental. La ética podemos hacer un símil sobre qué dirección tomar para llegar a un destino, ¿no? Esta ruta de la ética te da, ¿no? Felicidad, realización, bienestar. Siguiente lámina, por favor. Ya son conceptos breves que es bueno recordarlos. Relación entre moral y derecho. Ya estamos entrando, digamos, en materia. El derecho, la ley y la moral. ¿Cuál es la relación? Veamos un concepto importante. Donde está el hombre, está la sociedad. Donde está la sociedad, está el derecho. Donde está el hombre, está el derecho. Estamos viendo, por ejemplo, un momento de inseguridad, de extorsiones. Entonces, todos nos preguntamos, ¿qué sucede con nuestra ley? ¿Qué sucede con el derecho? ¿Qué sucede con los que aplican el derecho, con los policías, con los fiscales, con etcétera, etcétera, con todos los involucrados en que el derecho funcione? Donde está el hombre, está la sociedad. Vemos gente que trabaja, gente de bien, y vemos gente que extorsiona. Entonces recurrimos al derecho. Donde está el hombre, está el derecho, pero el derecho funciona. ¿Qué sucede? Ahí viene la pregunta ética. ¿Por qué no funciona si hay de repente leyes hasta perfectas? ¿Y por qué en otros países o sociedades sí funciona y tal vez en nosotros está imperfecto? ¿Qué sucede? ¿Ven? Entonces, esa es la relación entre moral y derecho, entre ética y derecho. Siguiente lámina, por favor. La moral es inherente al ser humano. El derecho es obra del hombre. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ha habido culturas en Imperio Incaico. ¿Tenía un código ético escrito? No. Pero inherente al ser humano, sí. El derecho es obra del hombre. En el Imperio Romano tenían sus, ¿no? Instituciones Justinianos, todos sus libros, todo el digesto, una serie de obras, ¿no? Y después ya con la escritura, con la imprenta, se hicieron códigos, tratados, etcétera, etcétera. Entonces el hombre crea el derecho. La moral es inherente al ser humano. Eso vamos a ver más adelante, porque se nos ha dado las virtudes y los valores, ¿no? Como un germen para ser buenos, para hacer el bien, para ser correctos. Siguiente lámina, por favor. La ética entonces es una necesidad antropológica. ¿Qué significa esto? López Aspitarte nos dice, un autor español, ¿qué significa necesidad antropológica? En el mundo irracional, los seres están regidos ciegamente por sus instintos, por sus propias leyes. A primera vista, pudiéramos decir que por ejemplo, los animales están mejor programados que el mismo hombre. Por ejemplo, un caballo nace, ¿no?
y ya sale caminando. En cambio, el hombre no. Pareciera que el hombre, ¿no? Nace en un estado de mayor fragilidad, sin una base común que lo oriente hacia sus metas determinadas o le impulse hacia un modo específico de ser o de comportarse. Nacemos sin estar hechos ni programados por la propia naturaleza, en otras palabras. En este sentido, los animales nos aventajan, pero nuestra superioridad radica, ustedes dirán, en que el hombre tiene razón, el hombre tiene libertad, el hombre tiene inteligencia. Nuestra superioridad radica, además de eso, en el hecho de ser libres y capaces de darle a nuestra existencia la orientación que deseemos. El hombre, para vivir con dignidad, no se puede dejar conducir, llevar por los simples impulsos anárquicos y desordenados. Requiere un ajuste posterior para que su conducta sea integrada y razonable. Esta necesidad de lógicas, de nuestras entrañas, digamos. Necesitamos de la ética, ¿cierto? Entonces, porque, o sea, es una necesidad antropológica, nuestra misma naturaleza humana, ¿ok? Entonces, esa es la ética, una necesidad antropológica. Siguiente lámina, por favor. Entonces, esta ética, ¿ok? Entonces, como es inherente al hombre, posee virtudes que le han sido dadas por Dios o por nuestra propia naturaleza si uno cree en Dios. Para los que creen, Dios nos los ha dado. Entonces, el hombre es virtuoso por naturaleza. Las virtudes son connaturales al hombre. Las virtudes son inherentes a la misma naturaleza del ser humano, pero no se le han dado acabadas, ya desarrolladas, ya consumadas, lo dice un autor, un doctor, ¿no? Jean-Claude Lerch en su obra. Tiene que realizarlas, tiene que llevarlas a cabo, las poseía en germen. Entonces, entonces las virtudes se nos ha dado, ¿ok? En germen, pero tenemos que desarrollarlas, no están consumadas. No es que uno ya, yo soy justo, solamente porque o sea, soy justo, soy correcto, soy honesto, soy leal, pero hago todo lo contrario. Entonces no lo has consumado, no lo has ejecutado. Siguiente lámina, por favor. La virtud, únicamente las virtudes pertenecen a la naturaleza del hombre, y al apartarse de ellas, éste introduce las pasiones, que son definidas como la ausencia y falta de virtudes. Entonces, Dios le puso en él las virtudes, alabamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Eso cuando estaba con el doctor Fernández Arce, que no es sacerdote ni teólogo, sino abogado, profesor de la Católica y expresidente por Poder Judicial. ¿Qué significa que el hombre sea imagen y semejanza de Dios? Y me dijo, Fernandito, que cuando tú trabajes, y acá viene la ética en la gestión pública, por ejemplo, cuando tú vayas por la vida, cuando seas un funcionario público, cuando seas un ciudadano de pie, cuando seas una persona con autoridad, con poder, donde vayas, donde estés, mira en el otro a una imagen de Dios. No veas en el otro a quien pisar y pasar por alto, a quien no servir, sino a quien servir, a quien escuchar, a quien ayudar. Ser responsable, trabaja, pero nunca te olvides de ayudar. Eso significa ser el hombre imagen de Dios. Ve al otro a una persona que es imagen de Dios. Dice, me gustó, nunca me olvidé eso que me dijo. ¿Entiendes? Por eso es, por ejemplo, cuando acá es lo contrario de Estados Unidos, países europeos, cuando viene un carro en la esquina, ¿quién pasa primero en el Perú? Y hasta ahora no cambia eso. ¿Quién pasa? El carro. ¿Cuándo va a cambiar eso? Cuando se cambie el reglamento de tránsito. Pero si el reglamento de tránsito dice eso, ¿por qué? Porque es una mala costumbre. Mala costumbre. Y los que se compran carro, la mayoría pasan primero. Ven al peatón y aceleran. ¿Cuándo va a cambiar eso? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Con una ley? No. ¿Con un código de ética? Tampoco. Cuando se inculque, se transmita eso en el hogar, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Entonces, por eso, la ética. Siguiente lámina, por favor.
Componente de la moral, recordemos eso, lo dice Simmons. La ética siempre tiene un aspecto, dimensión objetiva y otro subjetivo. No se deben dar la una sin la otra. Por ejemplo, si preguntamos, ¿robar es malo? Claro que sí, ese es el aspecto objetivo. Pero si nos preguntamos, ¿hizo mal un hombre cuando robó en caso de extrema necesidad? Estamos considerando el aspecto subjetivo, como la obra de Víctor Hugo, ¿no? Jean Valjean, que robó un pan, no tenía que comer, estaba en una situación extrema y lo condenaron a cadena perpetua. Entonces, ahí es el aspecto subjetivo. Pero si una persona tiene plata, dinero y roba, entonces ahí hay doblemente, ¿entiendes? Ahí no hay una excepción. Por eso ahí dice, en la extrema necesidad se ve el aspecto subjetivo. Siguiente lámina, por favor. La moral entonces tiene dos componentes, objetivo y subjetiva. ¿Ok? Los objetivos son las normas morales que tienen validez, que son legítimas, racionales, y lo subjetivo es la conciencia, que es la voz interior que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Siguiente lámina, por favor. Esta es una pregunta que está en todos los tiempos, ¿no? Hasta ahora. Y mientras el ser humano existe, el mundo seguirán preguntando esto, porque el hombre tiene libertad. ¿En qué se fundamenta la moral, la ética? Unos dicen, en la fe. No necesitamos códigos ni leyes. Todo lo bueno y todo lo malo debe estar dicho, resuelto por la fe, por la Biblia, por el Corán. En otros países, en otras ciudades, en otras culturas, dicen, no, la ética se basa en las buenas costumbres. ¿Y qué es una buena costumbre? La ética se basa, otros dicen, en la tradición, en los ritos, en las doctrinas, en las prácticas. Para otros, la ética, ¿en qué se fundamenta? En los códigos, en la ley. Otros en la constitución, para otros en los tratados, para otros no, para otros el rey, el emperador es quien dice que es la ética. Otros dicen en la razón, otros en la dignidad. ¿Cuál es la respuesta? Cada uno puede elegir y decir en qué se basa la moral o la ética. Siguiente lámina, por favor. Son preguntas, ¿no? La respuesta que proponemos es que se basa en la razón. Todo ser humano, creyente o no creyente, debe y puede conocer la moral por la razón natural que tiene. Puede conocer la bondad o la malicia de los actos. Siguiente lámina, por favor. Ferrer nos aclara, la ética no pertenece al campo de la fe, sino de la razón. La revelación de Dios nos enseña una serie de verdades que escapan a nuestra capacidad intelectual, que aceptamos por la fe. Pero la bondad o la malicia moral, aun en la hipótesis de estar revelada, no se fundamenta en ninguna autoridad, ¿entiendes? Sino que se fundamenta en la naturaleza humana. Santo Tomás nos dice que el hombre se ha convertido en una pequeña providencia para el gobierno de sí mismo. Dios nos ha dado esta capacidad de orientar y dirigir la propia conducta y la razón, ¿entiendes? Para guiar nuestros actos. Entonces, la ética que proponemos en este curso no es un curso de teología, aunque menciona buenas cosas de Dios, pero fundamentalmente es la ética basada en la razón, no en la fe. Si uno quiere seguir una ética más elevada en la fe, está bien. Pero todos, creyentes o no creyentes, en todo el mundo, la humanidad, tenemos razón. Y la razón, sea acá en la China, nos dice, o en Brasil, o en la India, en Nueva York, o en África, que robar es robar, matar es matar, mentir es mentir. Eso no va a cambiar, porque en la esencia, cuando algo es injusto, es injusto. Por ejemplo, puede una persona, creo que en estos países árabes, casarse un hombre con dos mujeres o tres mujeres, es su costumbre, pero en el Perú, ¿qué es lo que nos han enseñado? Un hombre con una mujer. Eso es nuestra costumbre, nuestras leyes. No es que yo quiero volverme árabe y me caso con dos mujeres, tres mujeres en el Perú. Eso no es tu costumbre, ¿me entiendes? Pero en los dos, en las dos culturas, en Arabia o en Perú, lo que sí es universal es el amor en una pareja, que es hacer el bien al otro.
Eso no va a cambiar. ¿Entienden? Entonces, a eso me refiero que la ética se basa para todos en la razón, porque el ser humano es razón y libertad. Siguiente lámina, por favor. Entonces, el fundamento de la moral, para nosotros señala precisamente que el fundamento de la moral descansa en la propia naturaleza humana. El arte, como dice el arte de vivir, es el arte de usar bien nuestra libertad, aprender a vivir dignamente en búsqueda del propio destino, que es alcanzar nuestra felicidad. Siguiente lámina, por favor. ¿Y qué es la naturaleza humana? Recordemos a Boecio, que ya lo dijo, ¿no? Político y filósofo. Sustancia individual somos dotados de razón y libertad. Por tanto, la moral, el derecho como disciplinas que regulan la vida en la sociedad del hombre no pueden basarse sino en estas dos dimensiones, razón y libertad. Siguiente lámina, por favor. La razón, brevemente, ¿no? Es la capacidad, facultad que tiene el ser humano para elaborar, asociar ideas, pensamientos y formular conclusiones, evaluar medios y fines y tiene como atributo la verdad. Siguiente lámina, por favor. La libertad. La libertad es la capacidad de autodeterminarse para lograr una meta. El hombre es libertad, tiene como atributo propio el bien. La libertad se orienta hacia el bien y la razón hacia la verdad. Entonces vemos a diario noticias, redes sociales, conversaciones, etcétera, opiniones. ¿Quién tiene la razón? ¿Usó bien su libertad o no usó bien su libertad? ¿Qué hizo con su libertad? ¿Lo usó para el bien o lo usó para el mal? Pero el atributo propio de la libertad es el bien. A eso se dirige. Es como ¿cuál es el fin del abogado? La justicia. ¿Cuál es el fin del médico? La salud, la vida. ¿Cuál es el fin del periodista? Transmitir la verdad, no mentiras, la verdad de los hechos, no juzgar, transmitir la verdad. Siguiente lámina, por favor. Entonces, el hombre ha sido creado libre, provisto de una voluntad independiente, con el poder de determinarse a sí mismo y de no estar sometido a ninguna necesidad. Entonces, el hombre es libre, se determina a sí mismo. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué es determinarse? Tomar la decisión de hacer la cosa que se expresa. Ya. Tú dices que eres un abogado justo, entonces haz justicia en el caso de tu cliente. No mientas en un trámite, en una entidad o en un trámite privado o hacer un contrato privado o un informe en el sector público. Entonces, hacer la cosa que expresas. Siguiente lámina, por favor. La libertad entonces es para el hombre no está determinado más que por él mismo, es de actuar según su naturaleza. La libertad es poner de acuerdo tu voluntad personal con tu voluntad natural. ¿Qué significa eso? Tu voluntad personal con la voluntad natural. Que si yo soy una persona casada, no debo engañar a mi cónyuge, a mi esposa, a mi esposo. Que si yo soy un padre, me he separado, debo pasar alimentos a mis hijos, lo que necesitan y no mentir de mis ingresos. Si soy un funcionario público, no puedo contratar a un pariente, no es porque hay una ley de nepotismo, sino porque no es correcto, porque va a haber conflicto de interés. Y no se trata de hacer interpretaciones jurídicas. Entonces, tu voluntad personal con tu voluntad natural. ¿Qué es tu voluntad natural? Sé correcto, di la verdad, sé leal, sé justo, sé sincero, sé honesto. Todos somos finitos, nos podemos equivocar, pero no podemos a la mentira decirle que es la verdad o a la verdad decir que es mentira. Por eso dice ahí, recordemos, la libertad es poner de acuerdo tu voluntad personal con la voluntad natural. Siguiente lámina, por favor. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás. No mientas, no robes, el imperio incaico, no seas ocioso, no perjudiques a los demás. Primero en casa, después en la sociedad o donde te desenvuelvas. Siguiente lámina, por favor. Atributos de la razón y la libertad. La razón busca la verdad, la libertad el bien.
Siguiente lámina, por favor. Todos los hombres, dijo Aristóteles, desean por naturaleza saber. Siguiente lámina, por favor. Queremos conocer, aprender. ¿Y qué es la verdad? Conformidad entre lo que piensas y dices con los hechos. Es la madre de la justicia. Estamos en este curso de ética de funcionario público. El funcionario público tiene que ser una persona veraz, auténtica, de principios, que lo que piensa y lo que dice está en conformidad con los hechos. Entonces, sea desde el secretario, mesa de parte, ministro, viceministro, asesor, cualquier funcionario público, ¿no? Entonces, es ser una persona auténtica, veraz. Siguiente lámina, por favor. El bien. Si mi libertad es para hacer el bien, ¿qué cosa es el bien? Es aquel complemento que es necesario para alcanzar mi perfección. Es lo que me hace falta. Por ejemplo, si tienes fiebre, no estás bien de salud, te falta la salud. Eso es el bien. Te falta el valor vital de la salud. Si tienes un caso, un poder judicial, estás buscando justicia, te falta la justicia. Te falta un valor moral de la justicia. Por eso has hecho una demanda judicial. Ese es tu bien. Por eso la ética no es para confundir. Es clara, es directa, es concreta. Las personas que no son éticas confunden, enredan, hacen eufemismos, ¿entiendes? O sea, quieren llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, o llaman a la mentira verdad y a la verdad mentira. Siguiente lámina, por favor. ¿Ven? Entonces, la libertad busca el bien. ¿Qué es la perfección? Es el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. Me hace falta esto, entonces ese es tu bien. Necesito esto, eso es tu bien. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué es el bien? Y a mí me gusta estos cuatro tipos de bienes que yo no lo he inventado, ni lo he creado, ni lo he elaborado, sino Simón dice, el bien tiene cuatro tipos. El bien como fin es mi meta última a la que tiende el hombre. Por ejemplo, quiero titularme de abogado, quiero ser fiscal, quiero ser presidente, quiero casarme. Eres tu meta, ese es tu bien. Bien como deber, el hombre debe tener dominio de sí mismo para ser libre, no dejarse llevar por caprichos. ¿Cuál es tu deber de un soldado? Defender la patria. Ese es tu deber. Entonces, ese es tu bien. De un juez, ser justo. De un abogado, buscar la justicia de su cliente. Ese es tu deber. De un médico, dar salud, no engañar. Toma este remedio, esta medicina, cuando sabes que esa medicina no te va a sanar, no te va a ayudar. El bien como valor. Te hace falta la salud porque estás con fiebre, es un valor vital. Ese es tu bien. O un valor intelectual, aprende a razonar, o un valor moral, o un valor estético, tienes que tener más fuerza, come para que estés sano y fuerte. Entonces, el bien puede ser un valor, sea vital, intelectual, moral, estético, espiritual, o el bien, cuarto tipo, la felicidad. La moral no es cumplimiento triste de deberes, ni obediencia a ciegas, es una respuesta gozosa a la riqueza de valores morales. ¿Entiendes? Entonces, eso es el bien, no es algo abstracto. Bien como meta, bien como deber, y bien como valor o bien como felicidad. La libertad tiende a estos cuatro tipos de bienes. ¿Entiendes? Entonces, siguiente lámina, por favor. La felicidad, el fin último del hombre. La felicidad no debe tener mezcla de mal. La felicidad no es un concepto que no tiene definición. Claro que tiene definición. La felicidad es el conjunto de todos los bienes que necesita una persona, donde ya no hay mezcla de mal, sino plenamente saturante. Todo está saturado, ya no hay lugar a la inquietud, al deseo, ya no hay dolor, ya no hay temor. Está todo saturado. Ese es mi bien. Por ejemplo, un hombre se casa con una mujer y está feliz, tiene su bien, está feliz, está saturado. Somos finitos, pero bueno, igual tiene felicidad. Siguiente lámina, por favor. Entonces, la felicidad es el fin último del hombre. Funcionario, no funcionario, ciudadano, no ciudadano, profesional, no profesional. Entonces, ya no hay lugar al deseo. Es alcanzar el bien supremo.
Para nosotros, el bien total saturante es Dios. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué es el actuar moral entonces? Si yo soy una persona que sigo principios, sigo valores, cumplo con mis deberes, busco mis metas, ¿no? Debo actuar moralmente. ¿Y qué es el actuar moral? Es el hábito de obrar bien independientemente de los preceptos de una ley por la sola bondad de la operación y conformidad con la razón natural. Yo no debo hacer el bien como funcionario, como ministro, como abogado, como carpintero, como médico, etcétera, etcétera, porque lo dice un código de ética, o porque lo dice la ley de funcionario público, o porque lo dice la mayoría en una encuesta, sino debe hacer el bien, obrar bien por la sola bondad de la operación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿por qué no puede llevar mi caso abogado si yo le voy a pagar lo que sea para que usted me defienda contra mi esposa que me está demandando 40% de mis ingresos y yo no le quiero dar 40%? Usted es mi abogado, para eso estudio derecho, para eso tiene que defenderme. Señor, yo no soy su sirviente. No, pero usted tiene que defenderme, para eso es abogado. Señor, yo soy servidor de la justicia, no de las personas incorrectas. ¿No me entiende eso? ¿Qué cosa quiere que le diga, que le explique? No debe actuar bien por la sola bondad de la operación. Me han inculcado, me han enseñado, mi facultad de Derecho, que el abogado es un servidor de la justicia, no es un sirviente. Yo no soy un esclavo de los clientes. Mi deber es la justicia, no el dinero. Siguiente lámina, por favor. La dignidad, por eso uno tiene dignidad. La dignidad no es un concepto indeterminado, la dignidad es un rango, una categoría propia del ser humano que lo hace superior a las cosas y a los animales. Es una característica del ser humano, es una condición del ser humano, es un rango. ¿En qué consiste esta dignidad? Siguiente lámina, por favor, lo recordamos porque es un curso de ética. La dignidad no es un derecho, es una condición, es un rango. Por la dignidad todos somos iguales. Ningún hombre es superior a otro hombre. Un ministro no es superior al que vende helados en la calle o al taxista. Ni el taxista es superior al que barre la calle o al que siembra la chácara, papas, zanahorias, donde fuere. Todos somos iguales. Y la dignidad significa también que yo no puedo tratar al otro como una cosa, como un objeto. ¿Entiende? Pues como ejemplo, ¿qué significa la dignidad? Que debe ser promovida una persona a un nivel, a un puesto más alto, y esa persona X debe ser promovida y eligen a la Y cuando no le corresponde. Entonces no le están dando lo suyo, no están siendo justos, ¿entiende? ¿Por qué le das algo que no le pertenece? Y lo justifican porque yo tengo poder y yo decido, yo soy ministro, yo soy director y hago lo que me da la gana, porque a mí me han dado el poder y así es, que no es así, no es así. O sea, uno debe ser correcto. Siguiente lámina, por favor. Veamos ahora qué es un principio ético. Ya estamos entrando, como se dice, recordando los conceptos, la parte sustantiva, como les dije, de esta conferencia, ¿no? Compartirles todo lo que hemos preparado durante muchos años. La ética tiene principios. ¿Qué es un principio ético? Por ejemplo, hace el bien, evita el mal. El fin no justifica los medios. Ese es un principio ético. Ético, no jurídico. Principio ético. ¿Y qué es un principio ético? Su definición es el origen y causa de nuestra realización. Es el fundamento para alcanzar nuestro fin último, la felicidad. Es el fundamento, la base, el soporte, la verdad fundamental del pensar y actuar humano. Tiene función el principio ético servir de referente, criterio fundamental para dar sentido a la vida del ser humano, resolver dilemas éticos y deducir de ellos los valores morales. Entonces, es el origen y causa de nuestra realización. Ser un hombre de principios, por ejemplo, yo no puedo, para ser fiscal, para ser juez, copiar en el examen y sacarme 20 sobre 20 para llegar a ser fiscal y pasar a la entrevista, porque eso significa usar un antivalor, no tener principios éticos. Eso es usar un antivalor, un antiprincipio, que es el fin justifica los medios.
Principio ético es la causa, el origen, el fundamento para tu realización, para el pensar y actuar correcto. Eso es un principio ético. Siguiente lámina, por favor. ¿Y cuáles son los principios éticos? El fin no justifica los medios. No hagas daño a los demás. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Haz el bien, evita el mal. El mal no es camino para el bien. Sé justo. No hay que pedir más que lo justo. No mientas. Ninguna persona puede ser objeto. Quien quiere la causa, quiere la consecuencia. Este último principio me lo enseñó todo César Fernández. Quien quiere la causa, quiere la consecuencia. Si tú estudias, vas a ingresar a la universidad. Si tú estudias, vas a terminar tu maestría. Si tú estudias, te vas a titular de abogado, de médico, de ingeniero, etcétera. El que quiere la causa, quiere la consecuencia. Si tú llevas una vida disoluta y maltratas tu cuerpo, duermes tarde, comes, ni siquiera digieres, saboreas y vives comiendo comida chatarra, tu cuerpo va a terminar mal. Quien quiere la causa, quiere la consecuencia. Ese es un principio ético. Más sencillo, no quieres que suceda algo, entonces no hagas tal cosa. ¿Quieres que suceda algo? Haz tal cosa. Quien quiere la causa, quiere la consecuencia. Ese es un principio ético. No, es que yo no quise casarme y por eso me divorcio y por eso quiero la nulidad de mi matrimonio religioso. ¿No quisiste casarte? Claro que sí quisiste casarte y sabías lo que hacías. ¿Por qué quieres ahora cambiar las cosas? Siguiente lámina, por favor, ¿no? ¿Qué es el valor moral? Tiene una definición también. Así como hemos definido principio ético, definimos el valor moral. El valor moral es una cualidad inherente a ciertos comportamientos que se manifiestan por ello como auténticamente humanos y responden al sentido más profundo de la existencia y dignidad humana. Por ejemplo, si una persona es funcionario público, llega tarde a su centro de labores, no tiene el valor de la puntualidad ni responsabilidad. Y el que se llega puntual, sí tiene el valor moral de la puntualidad. Entonces, esa es la definición de valor moral. Cualidad inherente a ciertos comportamientos. Si yo llego tarde, no tengo el valor de la puntualidad. Soy impuntual. Y si llego a la hora, soy puntual. Tengo el valor moral de la puntualidad, de respeto y responsabilidad. Siguiente lámina, por favor. Entonces, el valor equivale a virtudes de la fe. Ya le hemos dicho, nos han sido dadas en germen, pero tenemos que realizarlas. No nos ha dado consumadas. Siguiente lámina, por favor. Entonces, son facultades, potencias o tendencias del hombre, las virtudes. Cuando funciona de acuerdo a su naturaleza, según su finalidad, que es hacer el bien, ¿no es cierto? Entonces, ser una persona correcta. Siguiente lámina, por favor. Clases de valor. Valor, hay un valor en sentido vulgar y un valor en sentido axiológico, que vale por sí mismo. Siguiente lámina, por favor. Pues esto nos lleva a la escala de valores. El valor en sentido vulgar es un medio para la consecución de algo más valioso, es valor en el otro, el dinero, por ejemplo. Tiene valor porque con él podemos obtener alimentos, vestidos, porque sirve para algo. Luego debe su valor a aquello para lo que sirve. Ese es valor en sentido vulgar. Siguiente lámina, por favor. La otra definición de valor, ¿no es cierto? Es valor en sentido axiológico, es el valor auténtico, aquello que si vale no es porque sirva para conseguir algo, vale en sí y por sí. Lo que tiene valor es aquello que vale en sí mismo, aquello cuyo valor no lo debe a otro. El valor es un valor auténtico, vale en sí y por sí. Por eso cuando dice, esa persona es de valía, esa persona vale, no porque me sirva para yo conseguir un puesto público, para conseguir cosas. Una persona vale por sí misma. Siguiente lámina, por favor. Entonces, un valor moral no es bueno o malo por referencia a otro, sino por la aprobación de los demás, sino por sí mismo. Siguiente lámina, por favor.
Esto nos lleva a la bipolaridad y la jerarquía, esto de los valores, valor moral, valor axiológico. ¿Qué significa en la moral que hay bipolaridad y jerarquía? Siguiente lámina, por favor. Recordemos que esto es bien importante, porque esto explica lo que pasa en una sociedad como la nuestra o cualquier sociedad del mundo. En los valores hay bipolaridad. Un valor se opone a otro concepto o falso valor. Esa es la bipolaridad. A lo bueno se opone lo malo, a lo bello, lo feo, a lo justo, lo injusto, a la verdad, la mentira. Esa es la bipolaridad en la ética, en la moral. Siguiente lámina, por favor. Y la jerarquía de valores, la escala de valores, eso es lo que explica lo que ocurre en nuestra sociedad. La jerarquía o escala de valores es la ordenación de los valores de acuerdo a un rango, a un patrón de medida mediante lo cual unos valores son superiores a otros. Ese patrón de medida es la dignidad, la primacía de la persona humana. Estamos hablando acá de escala de valores no morales, sino de la escala de valores en general. Ya hemos dicho que en los valores hay tipos: valor vital, valor espiritual, valor estético, valor moral. Entre ellos hay una jerarquía. Lo sabemos desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Y las personas que actúan mal hacen una inversión de la escala de valores. No debo quitarle los alimentos a una persona de la pensión y miento, entonces, porque quiero el dinero, no quiero la justicia. Estoy priorizando un valor vulgar del dinero por sobre el valor moral de la justicia. ¿Dónde está mi escala de valores? Al revés. Siguiente lámina, por favor. ¿Entiendes? Entonces, la escala de valores busca el fin del hombre, que es su felicidad, realización y bienestar. Siguiente lámina, por favor. Ahí está. Los valores, hay una clasificación, hay tipo de valores. Los valores son vitales, la vida, la salud, la fuerza. Los valores o son morales, el amor, la justicia, la bondad, la amistad, la lealtad, agradecimiento. O intelectuales, el análisis, captar lo inteligible de lo sensible, la exactitud, la memoria, razonar, la claridad, la coherencia. O valores religiosos, la mansedumbre, la santidad, la paciencia. O valores estéticos, la belleza, la elegancia, la armonía. Entonces, 5 clases de valores. Y entre ellos hay una jerarquía. Si tú pones ¿no? lo estético por encima de lo moral, por ejemplo, dicen, me caso con una mujer porque es bella, aunque no la quiera. Entonces tu escala de valores está al revés. Si uno se va a casar, tiene que ser por amor. Ah, a veces usted está equivocado, esa es su opinión. Por eso que la ética no se impone, pues, por eso que la gente se casa y a veces no se casan por amor. Está bien, pues, o sea, y yo, ¿acaso yo vengo acá a este curso para juzgar o para criticar? Solamente les expongo que hay una jerarquía de valores y uno es libre de hacer su jerarquía de valores. Pero recordemos el principio, quien quiere la causa, quiere la consecuencia. Si te casaste por el dinero, por la belleza y no por amor, quien quiere la causa, quiere la consecuencia. ¿Puedo hacer tu consecuencia? Que no vas a ser feliz. Ah, usted dice eso. Bueno, pregunta los casos que hay. ¿Me entiendes? Esa es la jerarquía de los valores. No debo extorsionar a los señores del transporte. Los extorsiono. Me importa poco los valores morales, los valores vitales, la vida de un chofer, un cobrador. Me importa el dinero. Tu escala de valores está al revés. No debo elegir a una persona que es joven, sino una persona que tiene inteligencia, capacidad y experiencia y ética para dar puestos públicos. No, yo elijo una persona porque quiero que esa persona en el puesto de asesora sea una mujer, porque quiero que haya una mujer entre los asesores y no un hombre. Y ese es tu criterio. ¿Por qué tiene que ser mujer y no hombre? Porque necesito un asesor que sea mujer. ¿Cuál es tu justificación? ¿Cuál es tu razonamiento?
¿Me entienden? Uno está mal en su escala de valores. Eso pasa, yo no digo que pase todos los días, pero ocurre. Todos los días uno aplica su escala de valores. No mientas, no llegues tarde, no es una sentencia injusta, no lleves un caso que no tiene el derecho al cliente, no hagas una operación y haz mal la operación cuando no tienes experiencia para llevar a cabo esa operación médica. No vendas un producto que está ya vencida, fecha de vencimiento. No lo vendo igualito porque quiero dinero y no te importa hacerle daño y quitarle el valor vital de la salud a una persona. Ese es el día a día de la escala de valores. Y eso es lo que pasa en Perú, en cualquier sociedad. No le quites la tierra a un país, no lo invadas porque no te pertenece. No, pero lo hago porque tengo tanques, tengo aviones, tengo dinero. Esa es la escala de valores. Ese es sencillo, esa es la ética. Y esa es la inmoralidad. Por eso es que hay que ser correctos. Cueste lo que nos cueste. Siguiente lámina, por favor. Entonces, el valor moral asegura la perfección de la gente y del acto. Ahí está en amarillo. Puede ser un buen autor de libros, pero un mal hombre. Un gran sabio, pero de carácter débil. No sabe mandar, no sabe dirigir, no sabe ordenar. ¿Entienden? Entonces, el valor moral te asegura la perfección del acto y de la persona. Siguiente lámina, por favor. René Simón nos dice, ahí está el ejemplo de la escala de valores. La salud, la belleza, la fuerza corporal es para el alma, no viceversa. La belleza pasa, la fuerza corporal pasa, pero lo que no pasa en las personas correctas es la ética, la integridad. Siguiente lámina, por favor. Los valores morales, ahí tienen la lista. Amor, bondad, justicia, verdad, prudencia, se lo tienen, ¿me entiendes? Como un resumen, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Vamos avanzando. ¿Qué es el amor? Cada valor moral tiene una definición. No lo he inventado yo, no lo he creado yo, no lo he descubierto yo. El amor es querer y hacer el bien al otro. El amor une. Lo contrario del amor es el egoísmo. La bondad significa ser justo y generoso. La justicia es vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no hacer daño. La verdad ya lo hemos dicho, la amistad es afecto sincero y desinteresado. Cada valor tiene una definición. Siguiente lámina, por favor. Y los antivalores o falsos principios son: el fin justifica los medios, el mal es camino para el bien, la avaricia, la codicia, la concupiscencia del poder, del placer, del tener, la búsqueda de la felicidad a toda costa, el egoísmo. El egoísmo es lo contrario del amor, es pensar solo en mí sin importarme el otro. El egoísmo divide, el amor une. Siguiente lámina, por favor. Clases de moral. Acá tenemos una propuesta también del curso, la moral. Hay distintas y van a haber infinidad de tipos de moral. Acá le proponemos una de un profesor padre Iterronato que dijo, la norma de moralidad es la misma naturaleza del hombre, pero hay, ¿no? Tipos de moral. Hay una moral utilitarista. Es moral, es decir, es bueno aquello que me es útil. Por ejemplo, me es útil tal persona que lo han nombrado de ministro y es mi amigo y ahora me vuelvo su amigo y éramos enemigos, pero como es ministro, lo necesito para un contrato con el Estado, voy y lo visito y le digo, oh, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué está el tiempo de verte? Y entonces uso una moral utilitarista. Es moral lo que me es útil. Para otros, la moral es el hedonismo. Para mí es moral, es bueno todo lo que me da placer, lo que me agrada. Esa es mi moral. No me interesa otra cosa. Para otros hay una moral sociológica, el sociologismo. Será moral, será bueno lo que hace la mayoría en la sociedad. Encuesta, esa es la moral para otros. Pero la verdadera moral que proponemos es la moral humanista. La norma de moralidad para el hombre es su propia naturaleza humana, completamente considerada en sí misma, con los demás y con Dios. Todo lo que va acorde con naturaleza humana, esa es la moral.
no la utilitarista, ni la hedonista, ni la sociológica. Si la mayoría dice que el aborto es bueno, es legal, hay que permitir el aborto. Entonces, lo que lo han dicho en la ley, para mí eso es lo moral ahora. Cambio de opinión. Y si mañana dicen lo contrario, también cambio de opinión. Eres voluble. No, para mí la moral es el utilitarismo. ¿Qué tiene de malo? Para ti será malo, pero para mí no lo es. La moral no puede ser utilitarista porque nadie es un instrumento de nadie. Siguiente lámina, por favor. Entonces, diferencia entre ética y moral. Ahora vamos a ver, esto es importante porque a veces se dice, ¿y qué cosa es la ética y qué cosa es la moral? No entiendo. La ética contiene los principios, la moral, los valores. La moral es la praxis de la ética. La moral ética responde al porqué de las cosas. La moral al cómo, ¿no? Entonces, siguiente lámina. Esa es la diferencia entre ética y moral. Derecho y moral, vamos a ver ahora, ¿qué pasa con la ley y la moral? Hay semejanzas y diferencias. Esto es muy bonito porque lo vemos ahora con el caso de las extorsiones. Derecho y moral. ¿En qué tienen semejanzas? Ambas regulan la conducta del hombre. Sí. Ambas orientan la conducta del hombre. También. Establecen una suerte de comportamientos. Lógico. Derecho y moral no enuncian lo que ha sucedido, sino lo que debe suceder. Son proposiciones del ser humano. Correcto. Ya, esas son las semejanzas. Y las diferencias, acá les mencionamos las diferencias. Siguiente lámina, por favor. Antes de eso, veamos cuáles son los fines del derecho. El derecho tiene 6 fines. La justicia es el principal. La libertad, preservarla. La seguridad jurídica. La paz social. El bien común, el orden público. Son 6 fines del derecho. Si en una sociedad no hay justicia, no hay paz social. Si en una sociedad la gente hace lo que le da la gana, no hay orden público, no hay bien común. Entonces, son 6 fines del derecho. Siguiente lámina, por favor. Ahí está ahora la moral y el derecho. ¿Cuáles son sus diferencias? La primera, el sustrato de la moral es la conciencia. El sustrato del derecho es la sociedad. Lograr el bien común. Siguiente lámina, por favor. La segunda, la moral considera un acto humano en relación consigo mismo. En cambio, el derecho de una manera objetiva bilateral en relación con el otro. ¿Bien? Por ejemplo, si yo pienso, yo quiero pensar algo sobre tal acontecimiento, sobre tal ley, estoy haciendo, ¿no?, una apreciación en mí mismo, ¿no? Pero si hablo como funcionario público y digo, ya estoy haciendo una cuestión bilateral. ¿Cuál es su opinión sobre tal ley? ¿Cuál debe ser esto? Bueno, alguno escucha, no voy a hablar como persona, no como ministro. No, tú no puedes separarte. Eso es una persona íntegra, o sea, una. Ahora voy a hablarle como persona y después voy a hablar como ministro. Tú hablas como ministro y como persona al mismo tiempo. Acá no hay esquizofrenia. Siguiente lámina, por favor. La moral no es coercitiva, no se impone, es autónoma y teónoma. En cambio, el derecho es coercitivo, es imperativo, se puede imponer. Cuarta diferencia. Siguiente lámina, por favor. En la moral hay unilateralidad. Los actos en relación consigo mismo. En cambio, en el derecho hay bilateralidad, hay autarquía. Siguiente lámina, por favor. La moral es autónoma, pero tiene una base heterónoma. En cambio, en el derecho hay heteronomía, está sometido a un poder. Siguiente lámina, por favor. En la moral hay un fin personal, en el derecho hay un fin social. El ejemplo más claro, ¿no? Fin personal. Yo pienso que si las personas que se casan son felices y las que no se casan también son felices. Ya, ¿y cuál es el fin social? Que el matrimonio debe tener que cumplirse los 3 fines.
asistencia, fidelidad y cohabitación. Tú no puedes cambiar eso porque está en el Código Civil y son los tres fines de un matrimonio. ¿Entiendes? No, pero yo creo que para mí el fin de la cohabitación no es algo importante en el matrimonio, eso es una apreciación personal. En cambio, lo social está en el derecho. Siguiente lámina, por favor. En la moral hay una realización personal, en cambio en el derecho ahí, ¿no? Se ordenan actos en base a condiciones de vida pacífica, ordenada, respeto a un orden público establecido para poder convivir. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, siguiente lámina, por favor. La novena. La moral exige fidelidad con uno mismo. El derecho, fidelidad a un orden establecido, a una ley, a normas. Siguiente lámina, por favor. La moral conduce una vida trascendente, el derecho a una vida terrenal. Siguiente lámina, por favor. La moral requiere de libertad en su cumplimiento. El derecho también requiere de libertad, pero su cumplimiento para el derecho entraña nota de coercitividad o de impositividad. Siguiente lámina, por favor. Conclusión. Las personas frente al derecho están obligadas a cumplir sus normas legales, mientras que frente a la moral son libres de hacer o no hacer el bien. Su transgresión queda en el ámbito de la conciencia. En cambio, en el derecho debe soportar necesariamente sanciones de diversa índole. Siguiente lámina, por favor. Ahora, dos conceptos importantes que están en la Constitución. Realización y bienestar. Uno puede tener bienestar, dinero, estar casado, un cargo público, bienes, etcétera, pero no estar realizado. Y viceversa, puedo estar realizado, pero no tener bienestar. Lo ideal es tener realización y bienestar. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué es realizarse? Es sentirse satisfecho por haber logrado aquello a lo que se aspiraba. Siguiente lámina, por favor. Es seguir tu vocación, la realización, es haber logrado tus metas, lograr tu fin último, la felicidad, trascender, ayudar a los demás. Siguiente lámina, por favor. La realización tiene un amigo, me enseñó el doctor Fernández Arce, la felicidad. Es haber vivido con un ser humano con principios, tener paz interior y la conciencia tranquila. Siguiente lámina, por favor. La sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Sabiduría es ver las cosas de modo distinto. Sabio es aquel que da solución precisa y certera a los dilemas y problemas de la vida. Siguiente lámina, por favor. Bienestar es el estado de las personas cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción. ¿Ya? Siguiente lámina, por favor. ¿Y por qué mencionamos realización y bienestar? Porque nuestra Constitución lo dice en el artículo 22. ¿Cómo que lo dice? Sí, ahí dice. Ahí lo lee. El trabajo es un deber y un derecho y es base del bienestar social y un medio de realización de la persona humana. Ahí está, no lo hemos inventado nosotros. El trabajo es base del bienestar social y un medio de realización de la persona humana. Uno puede tener lo siguiente, pero no está realizado. Título profesional, que no es malo, yo no estoy diciendo que sea malo. Tener riqueza, estar casado, tener fama, tener cargos importantes, publicaciones, doctorados, juicios ganados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Pero no sentirte realizado, porque de repente lo has logrado de una manera incorrecta. Siguiente lámina, por favor. El asunto es que si fuiste abogado, juez, médico, ingeniero, cafetero, taxista, etcétera, fuiste justo. Si hiciste una buena obra bien hecha, si fuiste médico, curaste, sanaste, fuiste escritor, hiciste una obra o pintor, una obra que tenga una belleza ontológica. Si fuiste empresario, pagaste un sueldo justo y holgado a tus empleados, etcétera, etcétera. Entonces, eso es realización. Siguiente lámina, por favor. Para nosotros hay una ética más exigente que la ética de muchas gracias a la razón, a la libertad.
pero no la imponemos ni tampoco la otra, la ética cristiana. Ama a tus enemigos, reza por el que te persigue, bendice al que te calumnia e insulta, sé bueno con el malo. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. También lo mismo que en India, en otras culturas. Siguiente lámina, por favor. ¿Ya? Entonces la ética, la moral para todos los hombres no basta con no hacer daño. No mato, no robo, no miento, trabajo, no engaño a nadie, pero ayudas a tu prójimo. ¿Eres misericordioso? No, no tengo por qué serlo. Bueno, haz a los demás lo que quieres que mañana te hagan a ti. Siguiente lámina, por favor. Por si no, a muchas personas le pasa lo que este señor Steve Jobs puso en su testamento. Antes de morir, dijo que no podía llevarse nada a la otra vida y que se iba triste por eso. Siguiente lámina, por favor. Y que en su mensaje dice, ayuden a los demás. Siguiente lámina, por favor. Lo que nos llevamos a morir son nuestras buenas obras. Siguiente lámina, por favor. La virtud ya la hemos visto. Siguiente lámina, por favor. Vamos pasando. Las profesiones y sus virtudes, recordemos. El abogado debe ser justo, bueno, firme, prudente, confiable, sagaz. El juez, justo, bueno, firme, tener coraje, independiente y servicial. Si no tienes coraje, no seas juez ni fiscal. Eso me enseñó el doctor Fernández Arce. El juez tiene que tener carácter, ser valiente, porque te van a presionar. El médico debe ser observador, analítico, optimista, te vas a sanar. El psicólogo observador, confiable. El sacerdote prudente, paciente, generoso. El militar firme, donde manda, autoridad, servicio, coraje. Las profesiones tienen sus virtudes. Siguiente lámina, por favor. ¿No? Ya vamos a ir entrando a algunas leyes de ética, por ahí terminando. Siguiente lámina, por favor. Entonces, dos son las raíces del abogado. Su vocación, que sale de lo más hondo de su alma, y el núcleo de valores morales imbricados en ellas, como la justicia, la bondad, la verdad, la solidaridad. Eso lo dice el doctor César Fernández Arce. Y dice, no es posible amar la justicia y a su vez propiciar la mentira, el engaño, la corrupción o el abuso. Lo habla él, no yo, como juez, ex presidente de la Corte Suprema, ex vocal supremo, 40 años. Siguiente lámina, por favor. Y Mario Zamora Valdés, destacado también, abogado, dice, la dignidad del abogado en el proceso de formación, que dura toda la vida, exige sobre todo una permanente capacitación ética. Por eso este módulo de ética. Permanente capacitación ética, porque vienen las preguntas, los dilemas. Está bien este contrato del Estado, está bien este juicio, está bien este trámite, está bien este proyecto de ley. Y ahí vienen los dilemas éticos, ahí vienen los problemas, ahí vienen las interpretaciones, ahí vienen las opiniones. Todos los días vemos en la televisión cuántas opiniones sobre diversos asuntos, sobre la belleza, la música y sobre el derecho y sobre lo que pasa en la sociedad. Y muy poco se habla de la ética, o hablan de la ética y al final se está demorando las cosas. ¿Hasta cuándo? Siguiente lámina, por favor. El abogado debe ser un apóstol de la justicia, un enviado de la justicia, me enseñó el doctor Roger Rodríguez Iturri. Siguiente lámina, por favor. Y el abogado es un servidor, ya lo hemos visto, es un sirviente de cliente. En Roma hay un principio, esto viene muy bien para sea uno un funcionario público o sea un abogado asesor o un abogado litigante. Menester son tres cosas para tener la razón, ganar un juicio, tener el derecho, darlo a entender y que te lo reconozcan. El primero lo otorga la ley o la razón. El segundo depende del abogado. El tercero depende del juez. Siguiente lámina, por favor. Eso hemos visto, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Avancemos. Siguiente lámina, por favor. Lo relativismo. Ahora todo es relativo. Todo se permite. Open mind.
¿Qué decimos ante eso? Porque también eso es un tema ético, es un tema moral y tiene que ver con este tema de ética en la gestión pública. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pensar? Acá les proponemos lo siguiente. Siguiente lámina, por favor. Hay una ética de la diversidad. Se propone, eso viene desde Beijing. Siguiente lámina, por favor. Nosotros proponemos lo que el doctor me enseñó, Fernández Arce. Fernando, en esencia, para toda la humanidad, para todos los hombres y mujeres, la moral es una porque la naturaleza humana es una sola. En el fondo, robar es robar, mentir es mentir. Acá o en la China. Siguiente lámina, por favor. Pero sucede que a veces vemos lo que ya dijo Isaías, profeta judío. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad. Cuidado con eso. Siguiente lámina, por favor. Lo que cuenta en tu vida no es tanto lo que dices o escribes, sino lo que haces. Siguiente lámina, por favor. Un buen juez con una mala ley hace justicia. Un mal juez con una buena ley hace injusticia. Hay tres tipos de personas. Las que actúan según el deber. Soy leal, soy correcto. Las que actúan según el placer. Ah, toma alcohol, drogas, caprichos. O los que actúan según el poder, el tener. Quiero tener el poder, el tener y no estoy capacitado para ese puesto público. Siguiente lámina, por favor. Hay principios de Bangalore que se aplican, ¿no? Vamos a ver ahora ya algunos códigos, algunos temas jurídicos, códigos de ética, muy brevemente, porque la ética, ya les dije, no se codifica. Siguiente lámina, por favor. ¿No? Siguiente lámina, por favor. Entonces, eso se aplica mucho para los jueces, para la legislatura, estos principios de Bangalore. Siguiente lámina, por favor, lo vemos brevemente. ¿No? Siguiente lámina, siguiente lámina. ¿No? Debe haber una judicatura competente, independiente e imparcial. Ya, muy bien, eso es lo ideal en el Poder Judicial. Siguiente lámina, por favor. ¿No? La independencia es una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. Y eso se aplica también para el funcionario público. Yo debo ser independiente. Yo no puedo ser, puedo estar en contra de lo que dice otro ministro o el Consejo de Ministros, pero entonces renuncio, pues, porque no va con lo que yo pienso que es lo correcto. Si me dicen algo que va contra mi conciencia, entonces renuncio. Yo no soy un instrumento. Yo me debo a mi conciencia, a mis principios, ser independiente. Siguiente lámina, por favor. Imparcial. Si yo estoy funcionario público, viene una contratación, ¿a quién contrato? ¿A qué empresa? ¿O qué material, qué producto compro? El que sea el más idóneo, el que sea más acorde con lo que se necesita. No al amigo del amigo o al que no tiene ¿no? la razón o los requisitos de su propuesta. ¿Correcto? Siguiente lámina. Integridad. Un juez debe ser íntegro, que esté por encima de cualquier reproche. Un funcionario debe ser íntegro. Siguiente lámina, por favor. Correcto. Evitar la incorrección y la apariencia de incorrección en todas tus actividades. Siguiente lámina, por favor. La igualdad. Entonces, tratar a todos ¿no? Con igualdad. Siguiente lámina, por favor. Ser competente y diligente. Esfuérzate, estudia por la misma operación del acto, no porque te aplaudan o porque te den un diploma o te llenen de alabanzas, que no está mal, pero no lo hagas por eso, sino porque es lo correcto. Siguiente lámina, por favor. Ahí tienen la ética del magistrado, un código de ética del Poder Judicial, código del Ministerio Público, ley de carrera judicial, tantos códigos de ética. Principio todo magistrado, pasemos, que ya más o menos hemos dicho, dando a entender. Siguiente lámina, por favor.
Siguiente lámina, por favor. La justicia, ya hemos dicho, siguiente lámina, por favor, estamos recordando. Imparcialidad también, ¿no? Es equidistancia entre las partes. Siguiente lámina, por favor. Que es independiente, que piensa con libertad, con firmeza de carácter, que hace lo que piensa y es justo, que sostiene su modo de pensar. ¿Entiende? Entonces, ese es ser independiente. Sí, siguiente lámina, por favor. Acuérdense lo que dijo Aristóteles. Platón es mi amigo, pero más amigo soy de la verdad. Hay que hacer esto un apotegma en nuestra sociedad, en nuestra persona, en nuestros ciudadanos, en nosotros mismos. Soy más amigo de la verdad que amigo de tal persona. Siguiente lámina, por favor. Ser diligente, cuidadoso en lo que hago, actuar con prontitud. La justicia debe ser pronta. No, no puedo estar un año para dar una sentencia. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué es la prontitud? Celeridad, empleo de poco tiempo, menos tiempo del que se considera normal en hacer una cosa. Siguiente lámina, por favor. Integridad, ya lo hemos visto. Todo esto se aplica también en la ética del funcionario público. Por eso les decía, no se trata de acá de yo leerles la ley de ética del funcionario público y artículo por artículo. Lo mejor son los conceptos, son los ejemplos, es los conceptos, las sustancias, no tanto códigos, códigos, códigos. Siguiente lámina, por favor. Que lo vamos a ver, ¿no? Siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Diferencia entre código de ética y código de conducta. Los códigos de ética son basados en el valor aspiracional y las organizaciones públicas también usan códigos de conducta basados en el cumplimiento disciplinario, o sea, sanciones. Sin embargo, debe aclararse que en muchos casos la distinción entre códigos aspiracionales de ética y código de conducta no es claro. Por lo tanto, los códigos pueden ser aspiracionales en parte y también tener sanciones. ¿Qué es lo que importa acá? La ética, no los castigos, no la sanción, que hay que darla, sí, cuando se merezca, pero lo importante es que la ética no se codifica, ni la conducta, sino se vive, se practica, se transmite. Siguiente lámina, por favor. ¿Quién es una persona correcta, que es justa, que piense y actúa justo a la ley y la moral, que no tiene falta de conducta irreprochable? Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Hay varios conceptos. Dos, es una persona agradecida también. Siguiente lámina, por favor. La ley de carrera judicial, lo vemos rápidamente, ¿no? Entonces, hay partes éticas que se mencionan en esto del funcionario público, si es que es juez o fiscal o quiere ser juez o fiscal. Siguiente lámina, por favor, ¿no? La ética son componentes esenciales de la carrera judicial, lo dice el numeral cuarto de esta ley de carrera judicial. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué es una persona prueba? Honrada, íntegra. ¿Y qué es honrado? Que tiene integridad en su obrar, en todo. Una persona íntegra significa que tiene todos los valores morales. Por eso dice, hay una comisión de integridad en el ministerio tal. ¿Y qué busca la integridad? Que seas una persona completa en los valores. Si eres justo, honesto, correcto, puntual, responsable, diligente, leal. No puede ser por partes. Puede ser justo y a la vez mentiroso. Eso no existe. Siguiente lámina, por favor. Ya, siguiente lámina. A ver, ahí está la ley de carrera judicial, que el juez debe ser una persona sólida. Dice, formación jurídica sólida y trayectoria personal éticamente irreprochable. Ahí está la ley de carrera judicial, artículo 2, no lo digo yo. Siguiente lámina, por favor. En entrevista personal se evalúa la vocación del postulante y sus valores éticos. ¿Cuáles son sus criterios? ¿Ven cómo hay entrevista personal cuando postulan juez y fiscal? Artículo 22. Siguiente lámina, por favor. Deberes. Impartir justicia del juez. Siguiente lámina. Y ahora vamos a llegar ya a la ley de funcionario público.
Siguiente lámina, por favor, la ley de ética del funcionario público. Siguiente lámina, por favor. Pasemos eso. Siguiente lámina, por favor. Siguiente, por favor. Ya, ley de ética del funcionario público, 27815. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué se le prohíbe al funcionario público? Mantener intereses en conflicto, mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pueden estar en conflicto en cumplir sus deberes y funciones de su cargo. No puedes tener conflicto de intereses. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué es un conflicto de intereses? Situación en que una persona no puede defender o asesorar a dos partes contrarias o con intereses opuestos. Situación en que una persona va a ser influenciada o presionada por intereses personales, familiares, laborales, económicos o de otra índole. Siguiente lámina, por favor. Provisiones éticas del funcionario público. Artículo 8. Mantener conflicto de interés, prohibido. Obtener ventajas indebidas, prohibido. Realizar actividades de proselitismo político, hacer el mal uso de información privilegiada, presionar, amenazar o acosar. Siguiente lámina, por favor. Principios del funcionario público. Respeto. El respeto en realidad no es un principio, es un valor. Probidad, que también es un valor, es honestidad, rectitud. Eficiencia, también es un valor. Bueno, la ley le llama principios, pero en realidad son valores. Los principios hemos visto cuáles son. Idoneidad, tener aptitud técnica, legal y moral para el acceso y el desempeño laboral. Veracidad, lealtad, fidelidad, principios éticos. Esos son valores morales. ¿Ok? Justicia y equidad. Lealtad al Estado de Derecho. Siguiente lámina, por favor. Deberes del funcionario público, dice la ley de ética del funcionario público. Ser neutral e imparcial. Transparencia, dar información fidedigna, completa y oportuna. Discreción, reservado. Ejercicio adecuado del cargo, no tomar represalias o coacción, ser responsable. Siguiente lámina, por favor. Uso adecuado de los bienes del Estado, conservar y proteger los bienes del Estado, responsabilidad, cumplir sus deberes, no solo legales, sino sobre todo naturales, éticos. Siguiente lámina, por favor. El autor Fernández Arce tenía esta frase en su libro que me compartió, dice, la justicia sin verdad es iniquidad. La justicia sin honestidad es una farsa. O sea, la justicia sin verdad es iniquidad, porque la verdad es la madre de la justicia. La justicia sin honestidad es una farsa. La justicia sin compasión es crueldad. La justicia sin independencia es servilismo. La justicia sin firmeza es debilidad. Esto hay que aplicarlo al juez, al funcionario público. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Ya vamos terminando. Siguiente lámina, por favor. Ya, eso ya. Son cosas, consejos que le hemos puesto. Siguiente lámina, por favor. ¿Ok? Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Ya vamos terminando. Siguiente lámina, por favor. Nunca transigas con tu conciencia. Nunca contradigas tu conciencia. Siguiente lámina, por favor. El doctor Fernández tenía una frase que es dura, pero se lo comparto porque él lo vivió y no es que se rindió y se fue al Poder Judicial, que no critico a los que se hayan ido. Yo quise ser juez, me lo dice Fernando, y siempre quise ser juez, soy juez y me siento juez ahora que estoy jubilado y tengo 96 años. Pero te digo lo que pasaba cuando yo vivía en el Poder Judicial, me dice. En el Poder Judicial me enseñaron una frase, Fernando. Entran sin conocerse, viven sin amarse, salen sin sentirse. Entran sin conocerse, viven sin amarse, salen sin sentirse. ¿Qué significa esto? Cuando el doctor lo defenestran de ser presidente del Poder Judicial, no lo ratifican en 1980, el Parlamento de ese entonces, el doctor se queda en la calle y le da psoriasis y tenía 5 hijos.
Por eso dice, entran sin conocerse, viven sin amarse y salen sin sentirse. Y en 1992 vuelve a ser presidente del Poder Judicial. Injustamente porque había votado 20 jueces corruptos de provincias, se vengan de él y no lo ratifican de vocal supremo. Si ustedes preguntan al doctor César Fernández Sá, se le va a decir hombre distinguido y juez correcto. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Ya vamos terminando. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Y terminamos con esto, ¿no? ¿De qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Ser juez, ser fiscal, ser ministro, ser abogado, ser asesor, tener maestría, tener dinero, tener el mejor currículo del mundo, si eres una mala persona, si eres desleal, si no mantienes tus ideas, cambia según cómo cambia el clima. ¿De qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo, ganar un campeonato mundial, un torneo, si eres mentiroso, si engañas a tu mujer o a tu esposo, si pegas a tu mujer o a tu esposo? ¿De qué te vale todo eso si pierdes tu alma? ¿Ok? Entonces, ese es el curso de ética, una ética que estamos recordando, que se propone, que con el doctor Fernández yo lo he ayudado a dictar en la Universidad Católica, pero no para imponer, sino para liberar, porque la ética no se impone, se te propone a tu razón para educar tu libertad y da sentido a tu vida. La ética de este módulo, con mucho cariño para ustedes, dedicación, es una ética basada en la razón y la libertad, no en la fe. Yo sigo la ética de la fe, aparte de la razón y la libertad, pero la ética de la fe, del cristianismo, de Cristo, es más difícil, más exigente. Pero para toda la humanidad, como dice el doctor Fernández Arce, la moral es una, Fernando, en todo el mundo, porque la naturaleza humana es una sola, en lo esencial. En lo esencial. Bien, si tienen alguna pregunta, estamos a su disposición. Muchísimas gracias y a su disposición. Muchas gracias, apreciado doctor Fernando. Bueno, siempre agradeciendo su excelente participación en este curso de gestión pública con el módulo de ética, haciendo extensiva también la invitación a nuestros participantes para que puedan formular su pregunta, dirigirla al doctor Fernando Gamarra Rubio. Pueden levantar o encender su micrófono y dirigir su pregunta, o en su defecto también formular la pregunta a nivel de la plataforma institucional del instituto. Doctor Fernando, creo que no tenemos ninguna pregunta. Desde aquí nos es grato poder reconocer la gran labor académica que realiza difundiendo la cultura ética en nuestro país. Desde Cusco le agradecemos y reconocemos su loable trabajo en la difusión de esta importante disciplina jurídica. Doctora Liz, adelante, adelante, por favor. Levantó la mano la doctora Liz. O tal vez tenga algunas impresiones finales con la presente jornada, doctor Fernando. Adelante, por favor. Gracias, autorales, gracias también al Instituto Educatec, gracias a los participantes también por su paciencia y participar en este curso y la oportunidad de compartir con ustedes la ética.
No es muy, quisiera de repente compartirles un caso que cuando enseñaba en la universidad me dijeron, profesor, usted nos habla, que enseña familia y nos habla de divorcio, de tenencia, de alimentos, parecen todas tragedias. Bueno, yo no les cuento tragedias, les cuento los casos que suceden, lo que ha sucedido, lo que yo he vivido, lo que he aprendido, lo que me han compartido, casos, jurisprudencias. Después, bueno, les voy a contar un caso y les conté el caso de, ¿no? Tal cosa. Y cuando sucedió una niña que el papá se agarró a la niña del colegio cuando tenía 5 años y la mamá me buscó con la mamá, la abuela, para que sea su abogado. Y ¿qué sucede, señora? Que mi esposo, mi expareja se llevó a mi hija del colegio, de la calle, de la puerta del colegio. Pero señora, eso no se puede hacer, no se debe hacer, nunca la violencia. ¿Y qué hago ahora? Me dice usted, mi abogado, hicimos la demanda de ejecución, de, ¿no? De que, porque acordó con su pareja que la tenencia era para ella y yo fui a la jueza de familia y se lo voy a contar y les dije a la señora que rece para que le toque un juez justo. O sea, usted va a decir que usted reza para que le toque un juez justo, está diciendo que los jueces no son justos, se puede juzgar. Yo no digo que los jueces no sean justos o sean injustos. Yo solamente estoy diciendo que rece para que le toque un juez justo, que le haga justicia. No estoy diciendo que no sea injusto. Si es justo, hará justicia, y si es injusto, le hará injusticia. Y tocó una jueza del, me acuerdo, el noveno juzgado de familia, y le dio la orden de ejecución que el papá entregue en el día a la niña, porque habían pactado y no había ninguna justificación para que le quite a la niña, y menos violentamente llevándose la mano. Entonces, con esa orden de entrega, ¿y ahora qué hacemos? Me dice la señora. Bueno, ¿qué hace, señora? Hay que ver dónde está la niña. Y con detective que contrató, encontró a la niña que estaba en la casa del papá, pero la niña no salía. ¿Qué hicimos? Denuncia a la Fiscalía de Familia, de Violencia Familiar. La fiscal fue con el médico legista y la niña puso su huellita digital y la fiscal le pregunta a la niña de 5 años, ¿con quién quieres vivir? Con mi mamá. Y puso su huellita digital y la fiscal se retiró con el médico legista. No se llevó a la niña porque ella no podía hacer eso. Nuevamente la madre me pregunta, me dice, ¿qué hacemos, señora? ¿Qué hacemos? La verdad, le voy a decir, eso no es película, es la verdad, yo le he vivido ese caso. Yo no soy detective, usted contrate un detective que encuentre a su hija y usted tiene una orden y vaya con la policía y ordene que le entreguen a la niña. La señora hizo lo que tenía que hacer. Con la detective, encontró a la niña y la detective la llama, su hija está en el parque tal del distrito de San Miguel o Magdalena, creo que Magdalena. Y la señora me llama y me dice, abogado, mi hija está acá, ¿qué hago? Agarra a tu hija. Pero ¿cómo voy a agarrarla? Está rescatando a su hija porque ella tenía la tenencia acordada con el padre y tenía una orden del juez, de la jueza de familia, hablo del año 2008. Y la mamá embarazada, pues estaba embarazada de 6 meses, intercepta con un motocar al taxi o al otro motocar con un taxi, pero al revés, y baja la mamá embarazada y la niña salta a sus brazos. Estaba con la abuela y la niñita de 5 años salta con su mamá, que era mi clienta. Pero ahí no termina, viene serenazgo por el escándalo y terminan en la comisaría al mediodía de ese día, creo que era un lunes o martes, y yo llego porque estaba en otra diligencia y sabe a qué hora terminó todo, a las 5:30 de la tarde. Cuando la policía femenina pregunta, le llama a la fiscal de familia, le dice, ¿qué cosa tiene el papá? Un documento de denuncia de violencia familiar contra la mamá. ¿Y qué cosa tiene la mamá? Una orden de entrega de la niña a la madre. La fiscal dijo, entreguen la niña a la mamá. Chau. Y la policía hizo el acta de entrega de la niña a la mamá. Pero ahí no termina la historia. Cuando la mamá está saliendo con la niña, el hombre había venido con sicarios y coge a la niña del otro brazo y casi se parten a la niña en dos. Vino un policía y lo agarraron como 5 policías al papá y dijo, ¿qué estás haciendo tú? Lo agarraron y casi, mejor me callo. Y subieron a la mamá y la niña a un patrullero y la llevaron cerca a su casa. Ya a los 10 minutos me llamó la abuelita
y me dice, gracias abogado, porque ya se me pasó la psoriasis, mi nieta está conmigo. Entonces, ese caso les conté a mis alumnos de la universidad, y se quedaron callados porque me decían, usted nos cuenta tragedias, usted nos cuenta divorcios, usted nos cuenta tenencias, usted nos cuenta alimentos, pero cuéntenos un caso bonito, algo bonito. Y les conté este caso, que me lo guardo en mi corazón porque una niña que vivía y quería a los dos padres, pero quería vivir con su mamá, volvió con su mamá. Esa es la vida. Yo mezclo y lo hago porque creo en eso, la ética con la fe y con el derecho. Y hago toda una integridad. Yo no me parto y digo, yo no tengo nada que ver con la fe, no, la moral es un asunto personal, acá no se habla de moral. No, 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 no. Para mí, el ser humano es uno solo, una unidad, no hay una separación, pero no impongo mis ideas. El derecho no lo impongo, el derecho está, tiene nota de coercitividad. Eso es lo que yo les puedo compartir. Casos que he vivido, por eso está en las láminas. Lo que te llevas al final de tu vida son tus buenas obras. No hay mayor premio para un abogado o un funcionario que cumplir su deber como ser humano y como los que nos corresponden esta vida. Si son abogados, ser justos. Si son jueces, ser justos. Si son funcionarios, ser servidores y justos. De eso se trata. Pero recordemos, la ética no se codifica. Y el actuar moral no es porque lo diga la ley o la mayoría, sino por la sola bondad de la operación. Gracias, doctorales, eso quería compartirles, ¿no? Muchísimas gracias, apreciado por Fernando Gamarra Rubio. También un ejemplo tan significativo también en el marco del desarrollo de este importante curso de ética en la gestión pública, dirigido también a los participantes profesionales que se desenvuelven en la gestión pública. Desde el instituto, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su brillante participación, apreciado doctor Fernando Gamarra, esperando siempre contando con su participación en futuras jornadas en este importante instituto a nivel de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Un fuerte Gracias, abrazo a la doctorales. distancia. Gracias a todos. Gracias. Agradecidos con el doctor Fernando Gamarra Rubio por su participación desarrollando el tema la ética en la función pública en el marco de este importante curso impulsado por el Instituto Legal Educativo. Nuestros participantes indicarles que la próxima semana continuamos con el desarrollo de este importante curso los días viernes, sábado y domingo. Esténse conectados y atentos también a nivel de nuestras plataformas para enviarles mayor información de las actividades académicas que venimos realizando. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Con su permiso. Buenas Fuerte noches. abrazo, Gracias. doctor Fernando. Fuerte abrazo. Hasta Igualmente. Gracias, doctor. Gracias.